Sí, sí, buenas tardes, hermanas. Dios me las bendiga en este día de servicio de mujeres. Doy gracias a Dios por este tiempo en el cual podemos escuchar la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por ello, pero también quiero darle gracias a Dios a nuestra pastora Gaby, quien me dio este privilegio de hoy poder compartir con ustedes, hermanas. Y bueno, quiero iniciar. Primeramente, vamos a orar para poder dar el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo este tiempo en tus manos. Quiero rogarte, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta hora, Señor, que tú reveles a mí, Padre, la palabra que tú pusiste en mi corazón para compartir a mis hermanas, que sea de edificación también para ellas, mi Dios, porque sabemos que vivimos tiempos difíciles y sabemos que tomados de tu mano, Señor, podemos ser hijos de victoria. Entonces yo pongo este tiempo en tus manos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanitas, Dios me las bendiga nuevamente. Les mando un saludo, extrañándolas también, porque el estar ahorita comunicándoles por este medio, es un poquito extraño, complicado, pero pues gracias a Dios por estos medios, porque no dejamos de tener, de seguir recibiendo la palabra del Señor. Y quiero empezar, hermanas, recapitulando un poquito estos tiempos que estamos viviendo. Si recuerdan, de a partir de marzo, cuando se nos notifica que tendríamos que dejar de congregarnos, pues sí fue algo que nos pegó a todos, ¿no? Porque dejamos de tener nuestras reuniones. Esa parte a todo mundo yo sé que nos está, lo estamos extrañando y anhelamos regresar. El dejar de tener las actividades, como es el caso de nuestros servicios de mujeres, acaba de pasar el evento de los niños y no fue como tenía que haber sido. Entonces esta situación ha venido afectando un poquito. Eso es en el área espiritual, pero en el área secular también está afectando, hermanas, tocando el punto de lo que es el trabajo. Hay personas que han tenido que mandar sus trabajos y hacerlos desde casa. Otros sí, yo sé que están trabajando de forma normal, pero hay gente que no ha podido trabajar. Las circunstancias a ellos no se les está permitiendo trabajar y entonces también están siendo afectados. Otro punto, ¿no? A todos los que tenemos hijos en la escuela, se nos fue trasladada a la escuela a nuestras casas, y créanme que ese punto también es un poco complicado, porque tenemos que hacerla de maestros en casa, enseñarles a nuestros hijos. Entonces eso es algo que pues que no hacíamos. Entonces fue un cambio que estamos teniendo en todas las áreas de nuestras vidas. Y ahí a eso añadamos toda la información que escuchamos en las noticias, ¿no? De cómo van las cosas de esta pandemia, de cómo la información, qué es cierto, qué no es cierto. Entonces hay mucha incertidumbre de lo que viene, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Hay hasta cierto punto un caos, ¿no? Porque decimos que ahora qué sigue, ¿no? Y también llega a haber miedo en las personas. Pero mire, algo que el Señor me decía es que mientras por un lado se está viviendo situaciones difíciles, bueno, por el otro lado, en el área espiritual, el Señor nos ha enseñado lo que está en la palabra en Romanos 8:28, que dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque si recuerdan, nosotros estamos viviendo el año de la reconciliación, y entonces el Señor seguía confirmando y ha confirmado de que ha sido un año donde mientras está una situación complicada, nuestras familias que creemos en el Señor estamos teniendo un tiempo
de convivencia con nuestros hijos, un tiempo de reconciliación con la misma familia, con nuestro esposo, con el mismo Señor. ¿Por qué? Porque hay una comunión más. Entonces, el Señor acomoda las cosas de tal forma que como sus hijos podamos sacar provecho del tiempo que estamos viviendo. Sí, hermanas, entonces yo, por eso fue que el Señor puso en mi corazón este tema que se llama Refúgiate en el Señor, porque sabemos que si nos tomamos de la mano del Señor, vamos a ser hijos de victoria, vamos a ser hijos de victoria. Ahora, Refúgiate en el Señor se llama el tema, pero quiero decirles por qué una persona, por qué un ser vivo busca refugio, ¿no? Busca refugio porque ejemplos, ¿no? Cuando hay una tormenta, uno busca cubrirse, protegerse, estar seguro, ¿no? Cuando estás en un día completamente soleado, buscas cubrirte y no quemarte del sol, ¿sí? Y también podemos ver el ejemplo de una persona, un vagabundo, cuando está en la calle y llega la noche, él necesita también buscar un refugio para donde dormir. Entonces, eso quiero darle nada más una pequeña explicación de un refugio, nada más lo que es un refugio, pero quiero darles una definición que busqué, lo que significa refugio. Miren, significa lugar que sirve para protegerse de un peligro. Y otra definición dice protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo librándola de un peligro. Sí, entonces me gusta esta parte donde dice amparo que una persona encuentra en otra, ¿sí? Porque una persona también puede ser un refugio para alguien, ¿sí? Entonces, partiendo de la definición, ¿qué es refugio? Yo busqué tres palabras dentro de la Biblia que significan refugio y quiero compartirles la primera. Esta palabra que está en el diccionario Strong, la palabra 5643 se llama seter, que significa escondedero, esconder, refugio, rodear secretamente. Esta palabra refugio la encontramos en la cita bíblica en el Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, este salmo, esta cita bíblica, hermanas, la podemos interpretar que quien se refugia en Dios hace de Dios su casa, ¿sí? Y está bajo la protección, la seguridad, bajo la protección del Todopoderoso, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo es que vamos a obtener esa protección? Porque no solo con decirlo también ya es como una varita mágica, no, hermanas. Sabemos que toda la palabra del Señor también tenemos que atesorarla, hacerla rema. ¿Y cómo vamos a obtener esta protección de parte del Señor? Bueno, teniendo una relación cercana con Dios, una relación de confianza, ¿sí? Una intimidad con el Señor. Es entonces cuando el Señor podemos tomar este salmo y se va a hacer viva en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a recordar cuando nuestros hijos eran pequeñitos. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos necesitaban algo? Ellos cuando pedían algo estaban confiados que lo que pedían ellos lo iban a recibir, porque hasta cierta edad todos los niños son crédulos con lo que los padres le dicen o lo que los padres también le pueden dar, pero uno como padre se los da siempre y cuando sea de beneficio para nuestros hijos, porque tampoco me va a pedir algo que yo sé que le va a afectar, tampoco se lo vamos a dar. Así también vamos a poder nosotros tener una respuesta en el Señor. Amén. Esta es una de las palabras que encontré y les voy a mostrar otra. Esta otra palabra también la encontré dentro de una cita bíblica que la palabra es la 42:68, que significa amparo, confianza, esperanza, refugio.
¿sí? Y esta palabra, porque es diferente a la que acabamos de ver, esta palabra aplica en la cita del Salmo 91:2, que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces aquí, hermanas, la palabra esperanza significa también refugio. Entonces, nosotros con esta cita estamos afirmando que toda situación se la estamos entregando a Dios, ¿sí? Y también vea la palabra castillo. Yo recordaba que en los tiempos de la antigüedad, un castillo servía como una fortaleza cuando ese lugar se encontraba en guerra y tenían que luchar o luchaban desde ahí, porque un castillo también es una fortaleza. Entonces, toda esta cita bíblica nos está hablando que ponemos nuestra plena confianza en Dios. Amén. Ahora, quiero darles una tercera cita en donde habla del refugio. Esta tercera cita la encontramos también en el Salmo 91, pero bueno, está en la palabra 45:83, que significa Maón o Maín, significa morada de Sión. ¿Qué es la morada de Sión? Era el tabernáculo o el templo. Así también para el caso del hombre, su casa, cabaña, guarida, habitación y también refugio. Entonces, esta cita bíblica, esta palabra la encontramos en estas dos citas. Solo tomé dos, hay más, pero bueno, yo tomé la cita del Salmo 91, que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dice, y la otra cita dice, el Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén, hermanas. Entonces, esta palabra, como les decía, significa morada. Entonces, en esta cita bíblica habla de lo que es una iglesia, ¿sí? Una construcción. Entonces, aquí en el Salmo 91, aquí Moisés reconoce que Dios ha sido su morada de generación en generación. Amén. Entonces nosotros también tenemos que reconocer que contamos y tenemos una seguridad, un refugio en el Señor. Amén. Bueno, estas son las tres citas que tomé, pero bueno, mi tema, lo que les quiero explicar, aparte de saber qué es y en dónde tenemos también unas citas que hay refugio, hay otro punto que quiero tocar, que es refugiarnos de quién. Tenemos que identificar, porque si estamos hablando del refugio, bueno, ¿de quién te vas a refugiar, no? Entonces debemos identificar. Bueno, sabemos, hermanas, perfectamente que nosotras vivimos en un mundo donde se mueven dos ambientes espirituales. Eso nos queda claro, eso lo sabemos perfectamente. Bueno, entonces, solo por el hecho de ser hijas e hijos de Dios, ¿sí? Nosotros siempre vamos a estar en constantes ataques del enemigo. Porque si recuerdan en la cita bíblica que tenemos en Efesios 6:12, dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, y empieza a enumerar todas estas potestades, ¿no? Todas estas, ¿cómo llamar? Con quien nosotros luchamos, ¿no? Entonces nuestra lucha no es contra una persona, nuestra lucha no es contra, no sé, mi vecino o un familiar, qué sé yo. Nuestra lucha no, porque son influenciadas por algún espíritu, y entonces sabemos que no es en sí la persona, ¿sí? Entonces, también quería hacerles mención que hay otra cita bíblica, ¿no? Que está en Primera de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esta palabra que podemos encontrar en la Biblia nos confirma, nos corrobora que sí podemos estar en un constante peligro. Entonces, cuando ya identificamos quién es nuestro enemigo, de quién nos vamos a refugiar, bueno, entonces debemos estar alertas. ¿Por qué, hermanas? Porque cuando nosotros fuimos alcanzadas por el Señor y venimos a los pies de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Le fuimos arrebatadas al enemigo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer en la actualidad? Él quiere recuperar lo que él creía que era suyo y espera que nosotros le demos una oportunidad, abramos una puerta para poder él entrar a atacar y querer recuperar lo que supuestamente era suyo. Pero nosotros sabemos perfectamente que nosotros somos del Señor porque Él nos creó mucho tiempo antes. Somos un espíritu en este cuerpo. Amén. Entonces sabemos, si ya identificamos de qué nos vamos a refugiar, ahora, ¿qué tipos de peligros podemos correr? Bueno, yo les quise clasificar dos tipos de peligros que podemos ver. Uno de ellos es peligros físicos. ¿Y cuál es un peligro físico? Primero, bueno, un peligro físico es cuando está ahora sí que en riesgo nuestra integridad, nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando está en peligro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tomarnos de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque quiero leerles esta cita bíblica. Si recuerdan en la historia de Saúl, cuando fue desechado por Dios, ¿qué albergó en su corazón? Albergó odio en contra de su siervo David, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era escogido de Dios. Entonces, en él fue influenciado Saúl para hacerle daño a David. Entonces quiero leerle la cita bíblica que está en Primera de Samuel 19:2. Dice: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Sí, entonces aquí la palabra oculto es la palabra refugio. Entonces, ¿qué es lo que le avisan a David? Escóndete. Le avisan para que guarde su integridad física. Entonces nosotros debemos de ser sabias y saber detectar cuando hay peligro, hermanas. ¿Sí? Entonces, este es uno de los peligros físicos que podemos identificar. Otro peligro físico lo podemos ver en peligros espirituales. Ahora, yo estos también los clasifiqué. Puse 3 ejemplos, que es peligros. Uno de ellos es peligro de que te sorprenda el Señor como ladrón. Si recuerdan, en la prédica de la semana pasada el pastor habló de los peligros de la noche, si lo recuerdan. Bueno, esta cita bíblica la podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:2, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos, este peligro, hermanas, nos muestra que hay personas hablando de gente cristiana que no está discerniendo los tiempos, ¿sí? Por lo tanto, no discierne los tiempos de la parucía del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no están siendo preparados. Y eso entonces cuando aplica este texto, que el Señor viene como ladrón en la noche. Pero si van a la lectura, como 2 textos más adelante, en el 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir, hermanas? Que cuando tú estás
atento, cuando estás alerta, el Señor discierne, te da el discernimiento de los tiempos. Y entonces yo aquí es donde yo reafirmo, nosotros debemos de dar gracias a Dios por la cobertura en la que estamos, ¿sí? Porque nuestra cobertura, yo alcanzo a ver, tiene una visión, esa es su meta, ese es su anhelo de preparar a la iglesia. Siempre, toda prédica que nosotros escuchamos, escuchamos que dicen, la iglesia se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque sabemos que los acontecimientos que ahorita estamos viviendo, todo apunta a la segunda venida. Pero nosotros sabemos que previo a esa segunda venida está un periodo de una tribulación. Y previo a eso sabemos que está el arrebatamiento. Y ese es el evento que nosotros estamos esperando y estamos anhelando. Pero como todo apunta a aquello, entonces, ¿qué nos da a entender? Que estamos a un tiempo ya muy corto de la parucía del Señor. Amén. Entonces, esta cita bíblica sí aplica para aquellas personas que realmente no están discerniendo los tiempos. Amén. Y sabemos que el Señor a nosotros se nos está revelando. Ahora, otro peligro que también podemos identificar está el peligro espiritual, lo que es el desánimo, hermanas. Quiero leerles, si recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto por 400 años más o menos, ellos anhelaban ser libertados y el Señor les manda a Moisés, figura de Cristo, y bueno, pasan los eventos y el pueblo es liberado y avanza en el desierto. Pero yo me imaginé, cuando estuve leyendo, miren, primero quiero leérselos, dice en Números 21:4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento miserable. Vea, hermanas, lo que habla el pueblo, vamos, ellos hasta cierto punto yo alcanzo a ver que ellos después de que salieron, primero anhelaban ser libertados, cuando salieron iban en el camino a una tierra prometida. Llegaron a perder la visión de a dónde iban y entonces empezaron a llevar una vida de monotonía. Vamos, el desánimo puede provocar desánimo, ¿sí? La monotonía. Entonces así empezaron y murmuraron en contra de Dios, dice, ¿sí? Y de Moisés. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el desánimo puede provocar cansancio. Y esta monotonía del pueblo de Israel, yo creo que el que afectó. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, murmuraron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debemos nosotros de aprender de esto? Bueno, que nosotros tenemos que tratar de evitar tanto la monotonía como el cansancio. Y yo no quiero decirles que evitar el cansancio quiere decir, hermanos, pues ya no trabajemos para que no nos cansemos y no caigamos en desánimo. No, sino que debemos de hallarle sentido a lo que estamos haciendo, ¿sí? Debemos de tener una meta, debemos tener una visión de por qué estamos trabajando. Y eso me refiero a un trabajo tanto, háblese de la iglesia, háblese de un trabajo secular, porque sabemos que nuestro trabajo aquí en la iglesia lo hacemos con gozo, con gusto, y también porque sabemos que tenemos una meta y sabemos que un día va a haber galardones, hermana. Entonces, si tenemos firme y claro a dónde vamos, el desánimo no debe de llegar a nuestras vidas. Y es el mismo caso hablando en nuestra vida secular. Debemos de tener motivos y razones por qué estamos trabajando. Y yo veía, ¿no? Un motivo, una razón. Puede ser nuestra familia, nuestro esposo es un motivo para que podamos trabajar también, porque como matrimonios, como familias, tenemos metas también en este mundo.
nuestros hijos son un motivo, son alicientes para lograr cosas para ellos también. Entonces, este tipo de situación también puede ser un peligro del desánimo. Entonces, busquemos no caer en este tipo de peligros. Amén. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a otro peligro, hermanas. ¿Qué otro peligro traigo? Bueno, otro peligro espiritual puede ser la apostasía, que también estaba dentro de los puntos que el pastor tocó la semana pasada, de los peligros de la noche. Y dice, está en Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué es lo que pasa en esta cita? Bueno, hubo una apostasía en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa apostasía? Bueno, vamos a un poco darle una definición a qué es apostasía. Bueno, la apostasía es cuando una persona niega, renuncia a sus creencias religiosas o también pueden ser políticas, ¿sí? Abandona su religión o su partido político. ¿Sí, hermanas? Entonces, en el caso de Pedro, ¿qué hizo? Renunció y abandonó. Y ese es un peligro en el cual nosotras como hijos de Dios, como hijas de Dios, estamos expuestas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que estamos expuestas? Bueno, porque si recuerdan un poco, una parte de la Biblia dice que en los últimos tiempos habría apóstatas de la fe. Y entonces, ¿de dónde van a salir los apóstatas? Bueno, pues que van a salir precisamente de la iglesia porque ellos creían. Y llega un punto en que ellos van a decir, ya no creo en eso, es más, eso no cabe ya en mí, apostatan contra Dios, hermanos. Entonces, este también es otro peligro espiritual en el cual, si no nos mantenemos firmes en el Señor, sí se puede llegar a dar este peligro. Amén. Entonces, ya que identificamos lo que es refugiarse en el Señor, si ya identificamos de quién nos vamos a refugiar y qué tipo de peligros podemos encontrar, bueno, ahora quiero llevarles a este otro punto, refugiarnos en dónde, ¿sí? Refugiarnos en dónde. Bueno, primeramente sabemos que nuestro refugio es el Señor. Sabemos que de Él proviene todo. Entonces nuestro refugio es el Señor. Pero el Señor nos da, llamémosles herramientas, canales, medios para poder nosotros refugiarnos. ¿Sí? Sí recuerdo uno de ellos que ahorita sí no lo voy a tocar porque la semana pasada la hermana que nos compartió habló de lo que es la oración. Ese es un punto, por eso en ese punto no voy a ahondarlo más, pero sí hacerlo mención que la oración es un punto de donde nosotros podemos refugiarnos en el Señor. Pero un punto, bueno, quedamos en que nuestro refugio completo es en Dios. ¿Amén? Ahora, ¿qué herramientas, qué canales el Señor nos da a sus hijos para que podamos refugiarnos en Él? Bueno, un refugio que el Señor nos da es su palabra. ¿Sí? Vamos, el Señor provee a su pueblo lo que es la palabra y su palabra. En la Biblia encontramos y dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Dice, y penetra hasta el alma y las coyunturas de nuestros huesos. Dice, entonces, ¿qué podemos ver? Que es un medio por el cual Dios nos habla para darnos un refugio en tiempos de angustia. Amén. Entonces, como hijas, como hijos de Dios, no nos queda más que realmente escudriñar la palabra, ¿sí? Y parte de escudriñar la palabra es aprendérnosla. Recuerdo cuando teníamos nuestras clases de doctrina, una de las maestras nos decía, tienen que aprendérsela, y nos dejaba nuestra tarea, este texto lo quiero para la siguiente vez que me toque ser su maestra, ¿no? Entonces de ella aprendimos de que tienes que aprendértela. ¿Por qué? Porque la palabra es un arma también poderosa
para poder nosotros refugiarnos en ella. Y quiero mostrarles estos dos textos que están en el Salmo. Este es un texto que está en el Salmo 119, 114, que dice: tú eres mi refugio y mi protector, confío en tu palabra. Y otra versión dice: tú eres mi refugio y mi escudo, en tu palabra espero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a refugiar, verdad, en la palabra? Si aquí el salmista nos está asegurando en estas dos palabras, confiar y esperar, ¿no? Esperar en el Señor. Entonces tenemos que tomar este ejemplo como que nos muestra esta cita bíblica, que debemos confiar y en esperar la palabra. La palabra es un arma poderosa también. Ahora, un ejemplo así, si ustedes saben, el área de Estados Unidos es ciertas zonas, esos lugares donde se dan muchos tornados, entonces ahí las casas pues corren riesgos, ¿verdad?, de que sean derrumbadas. Pero ¿qué es lo que hacen las personas cuando ya encontraron un refugio? ¿Qué es lo que hacen? Tienen que esperar, confiar a que pase y esperar. Entonces vamos, estas palabras aplican: tienes que confiar y esperar que va a pasar la situación que estemos viviendo. Amén. Entonces, esta es una de las de los medios que nosotros nos podemos tomar como sus hijos del Señor. Ahora, otro medio que Dios da a mi Hijo Jesucristo. Sabemos que en Él está todo. Amén. Entonces, vean lo que dice la cita. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, aquí aquí podemos ver dos palabras claves en esta cita bíblica, que dice que el Señor guardará vuestro corazón. ¿Por qué va a guardar nuestro corazón, hermanas? Porque la Biblia dice que del corazón proceden las malas intenciones, y empieza a enumerar varias cosas malas, ¿no? Entre ellos decía los asesinatos, que lo encontramos en Mateo 15:19. Dice, y también dice: guardará nuestros pensamientos. ¿Por qué nuestros pensamientos? Bueno, porque cuando del corazón suben los pensamientos a nuestra cabeza para ser ejecutados y entonces cometer un pecado. Entonces, tanto nuestro corazón como nuestros pensamientos los debemos de guardar en Cristo Jesús. Amén. Y un tercer punto que va a ser refugio es la iglesia, hermanas. La iglesia. Quiero primeramente leerles la cita bíblica que está en el Salmo 27:5, que dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, una roca me pondrá en alto. Y en otra versión dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Bueno, aquí esta palabra, hermanas, la palabra tabernáculo es la misma, y en la otra versión dice refugio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuestra iglesia también es un refugio. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento era el tabernáculo donde el Señor se manifestaba, ¿verdad? Y el tabernáculo, ¿qué era? Era el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés, que ya después, bueno, se construyó lo que fue el templo de Salomón. Pero ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que nuestro refugio también es la iglesia, y estamos bajo la protección del ministro que Dios levantó en la iglesia, que es nuestro pastor. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos cobertura, y también porque nosotros estamos bajo los 5 ministerios que Dios estableció. ¿Para qué? Para que fuera edificada la iglesia, para que la iglesia sea preparada. Entonces nosotros debemos de valorar
que tenemos una iglesia donde tenemos una cobertura, donde nuestro pastor está al pendiente de nosotros, donde ora por nosotros en nuestra situación. Ahorita yo sé que Él está orando por la iglesia, porque estamos viviendo tiempos que realmente son complicados, que hay incertidumbre. Entonces, ya que sabemos que sí tenemos medios para encontrar un refugio, que el Señor nos los está dando, y nosotros ya los tenemos, ¿qué nos queda hacer, hermanas? Quiero decirles que a nuestro alrededor hay gente que también necesita ayuda y tenemos que también poder apoyar a que otros encuentren refugio. Pero miren, quiero comentarles que estaba leyendo que en el Antiguo Testamento Dios había creado unas ciudades de refugio. Quiero leerles la cita primeramente, que está en Josué 21. Dice, el Señor le dijo a Josué, pídeles a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Entonces, estas ciudades de refugio tenían, su propósito era resguardar gente que había cometido un delito, pero involuntario, ¿sí? Un delito involuntario. Entonces, ¿qué es lo que estaban? Bueno, señalaban las ciudades, ¿sí? Eran señaladas las ciudades, y el homicida llegaba y se presentaba ante ante la persona asignada, que era un anciano, y le exponía su situación, y entonces esta persona le daba un lugar donde habitar. ¿Para qué? Para que la persona que quisiera vengar la muerte de quien habían matado, bueno, no le hicieran daño, porque primero tenían que ellos resguardarlo. Y entonces era un refugio que estas personas se encontraban. Pero también menciona que esos refugios eran tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivían entre ellos, ¿sí? Entonces, así como las ciudades de refugio estaban en el Antiguo Testamento, es una figura, similitud de que nosotros tenemos también un refugio, pero ahora en Cristo. Ahora, identifiqué tres similitudes, hermanas, y quiero mencionárselos para que veamos cómo el Antiguo Testamento también tiene mucho que ver y encontramos también en el Nuevo Testamento. Dice, Jesús como la ciudad de refugio están al alcance de toda persona necesitada. Dice, pero nunca van a ser de utilidad si las personas no llegan. Jesús está y las ciudades estuvieron, pero no van a tener utilidad si una persona necesitada no viene y busca un refugio en ellos, ¿sí? Ahora, tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de todos. ¿Por qué? Porque tanto en las ciudades eran para los israelitas y extranjeros que vivían entre ellos, como ahorita Jesús está al alcance y recibe a toda persona, no hace distinción de gente. Él dice, mis brazos están abiertos para todo aquel que lo necesite, ¿verdad? Ahora, y un tercer punto es que pero una distinción, hermanas, una distinción que yo vi, y eso dije, ay, la gracia es mucho mejor. ¿Por qué? Porque las ciudades de refugio reciben a gente que sí había cometido un homicidio, pero que tenía que ser inconsciente. Vamos, tenía que ser, la persona lo hizo por una situación donde no era culpable. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús recibe a todo aquel que haya pecado. Nosotros fuimos en un tiempo que hicimos cosas malas y éramos pecadores, éramos culpables,
pero el Señor nos recibe y nos toma. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que la gracia del Señor es mucho mejor. Amén. Entonces, partiendo de que, bueno, hay refugios y podemos nosotros ayudar a otros, así como les estoy explicando, bueno, nosotros podemos dar ayuda también a otros a encontrar refugio, que es a través de Cristo, ¿sí? ¿Y quién puede ser estas personas? Bueno, puede ser tu esposo si aún no ha sido convertido, aún no ha sido alcanzado por el Señor. Pueden ser tus hijos, hermana, si aún todavía todos no están, y si ya están todos, pues gracias a Dios, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Pueden ser también nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque puede haber hermanos que estuvieron un tiempo en el camino del Señor, pero ¿qué es lo que hicieron? Se apartaron y ¿qué es lo que estamos que ahorita están perdidos? No, pero podemos nosotros regresarlos y que regresen a los brazos del Señor. Entonces, el ser nosotros apoyo para otras personas a encontrar refugio es una labor que debemos hacer. Y en este punto, hermanas, yo quiero darles un pequeño testimonio que ha pasado en mi familia. Quiero comentarles, hermanas, que a partir de noviembre del año pasado, una de mis hermanas que no vive aquí, ella expresó una necesidad que estaba teniendo con uno de sus hijos. Este sobrino estaba teniendo problemas con drogas y ella, allá donde vive, ya había recurrido a centros de rehabilitación, a algunos tipos de iglesia, y no había respuesta, no se solucionaba la situación de su hijo, o era sacado el chico del lugar por su comportamiento. Entonces ella estuvo viviendo una situación muy muy complicada, hermanas. Entonces pero ella lo estaba viviendo sola. Nosotros desconocíamos, porque les estoy hablando que eso vino ocurriendo desde hace 2 años y medio, y nosotros nos enteramos en noviembre del año pasado. Entonces ella, yo creo que sintió que ya no tenía fuerzas y yo creo por vergüenza no quería que su familia nos enteráramos de lo que ella estaba viviendo. Entonces ella optó por hablarnos y decir: tengo este problema, me están recomendando una clínica allá en Cuernavaca, me gustaría que me apoyaran en recibir a mi hijo y llevarlo y que sea atendido. Entonces, cuando yo en una ocasión estaba hablando con ella, porque resulta que el joven hasta escuchaba voces, hermanas. Entonces yo le decía a mi hermana: ¿sabes qué? Este es un problema, sí, exactamente, es físico porque está su cuerpo intoxicado, pero también tiene un trasfondo espiritual. Él necesita una ayuda en lo espiritual, le decía a mi hermana. Ella sabe que yo, porque de mi familia ahorita soy yo la única que está en el camino del Señor, que somos cristianos. Entonces yo siempre le decía: hermana, él necesita ayuda, pero en lo espiritual. Y me dijo: deja que primero vaya a este centro de rehabilitación que me recomendaron y después ya vemos, así como que después. Dije: adelante, que vaya. Pasaron los 3 meses y salió el chico del centro de rehabilitación, y pues le desde que pues a lo mejor ya iba a ir de regreso a su casa, pero lo tuvimos unos días en la casa de mi mamá y vimos que su comportamiento era muy difícil y no estaba preparado para regresar nuevamente al mundo exterior. ¿Por qué? Porque sabíamos que tenía unas ansias como de consumir. Estaba desintoxicado, sí, porque ya habían pasado 3 meses sin consumir nada, ninguna sustancia, pero sí se notaba así intranquilo. Entonces dijimos: él no está en posición de regresarse, no está. Y yo le volví a insistir a mi hermana: hermana, él necesita ayuda espiritual. Y bueno, yo pienso que dijo, mi mamá se dio cuenta que sí era difícil tenerlo en casa, y ella le dijo: no se puede con él, es difícil. Y no es que estuviera consumiendo, pero su carácter no lo permitía. Entonces dijo: no, tu hijo es muy difícil, ¿no? Ninguno de mis nietos decía:
es así. Entonces, en cuanto a carácter me refiero. Entonces, ya cuando yo le insistí, dijo, bueno, pues sí, vamos a ver qué podemos sacar, ¿no? Yo creo, eso pensó. Entonces yo me di a la tarea, hermanas, de buscar apoyo y me puse a investigar, pero donde yo quería inicialmente meterlo no se pudo. Bueno, yo seguí buscando. Yo, Señor, ¿dónde lo vamos a meter? Él necesita ayuda espiritual. Pero el Señor, de 3 lugares que consulté, en uno me llamó la atención por su nombre, por la forma de cómo hablaba la persona, cómo me mensajeaba. Dije, tiene algo diferente esta persona. Ya contactándolo y pidiendo información, me dice, ya explican cómo es el proceso de rehabilitación, pero dice, nosotros somos cristianos, dice, y entonces los días domingos los llevamos a la iglesia, y aquí entonces dentro de su rehabilitación tenemos devocionales y tenemos tiempos de oración. Y dije, ay Señor, gracias a Dios, ese lugar yo quiero para mi sobrino. Entonces yo le dije a mi hermana, encontré este lugar, ya se lo describí. Y ella estaba dudosa aún en mandarlo a otro lado, y yo insistiendo, hermanas, de verdad que es una lucha, porque hasta uno dice, si sé dónde va a estar bien. Yo insistía y aceptó, hermanas, y él, ahorita él ya tiene 3 meses, yo creo que ya casi 3 meses y medio, pero como todo se dio después de la contingencia, todo este tiempo no ha habido la oportunidad de ir a verlo, solo hemos recibido videos, pero hablado con él no, como se hacía en el otro centro de rehabilitación. Entonces llegó un punto en que mi hermana decía, Ave, quisiera hablar con mi hijo, yo ya no he sabido ya nada de él. Y como fui yo el contacto con el médico, pues yo soy la que dice, necesito esto. Entonces le dije, ¿sabe qué, doctor? Necesito una videoconferencia para mi hermana, porque ella está muy intranquila y quiere ver cómo va su hijo. Entonces, para esto yo le preguntaba al doctor sus avances, y en uno de esos avances le dije, doctor, sé que ha estado cambiando mi sobrino, ¿cómo van las cosas? Y me dice, señora, su sobrino ya recibió a Cristo. Y yo dije, ay, gloria a Dios, ya es un paso más. Dice, y ha estado cambiando, me dice, ha estado cambiando, ya no es el mismo como llevó. Cuando se hizo esa videoconferencia, hermanas, después de que acabó, mi hermana me dice, Ave, mi hijo no es igual. Vamos, ella podía identificar a su hijo porque ella sabía cómo era. Nosotros no, nosotros solo lo habíamos visto unas 10 veces, yo creo. Entonces ella dice, mi hijo no es el mismo. Entonces yo dije, Señor, tú estás haciendo la obra en él. Él ya recibió a Cristo. Entonces yo le dije, solo ahora te toca preocuparte por tu esposo, por tus hijos. Y les empecé a compartir, estoy compartiéndole a otra hermana. Entonces, ¿qué quiero decirles, hermanas? Que nosotros vamos a hacer también un apoyo para todo aquel que necesita recibir del Señor. Y yo me gozo porque dentro de toda mi familia es el primero apenas, pero yo sé que vienen los demás, porque el Señor cumple sus promesas, y sé que mi familia también será salva. Amén. Entonces yo quiero concluir con esto diciéndoles que en el Señor nos podemos refugiar, hermanas. En el Señor nos podemos refugiar. Y y para concluir, nada más quiero darles el pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy, que fue, el tema se llamó Refúgiate en el Señor. Sí, vimos lo que fue la definición de refugio, qué citas encontramos donde aplica el refugio. E identificamos, vimos 3 puntos que son refúgiate, refugiarnos de quién, ¿verdad? O de qué. Sabemos que es del enemigo, ¿no? Y podemos identificar 2 tipos de peligros que podemos tener, tanto físicos como espirituales. Ahora, refugiarnos en dónde son los medios que el Señor nos da a sus hijos para encontrar un refugio. ¿Sí? Y ser librados de cualquier peligro. Y el tercer punto es ayudar a otros a encontrar refugio. Amén. Ese es el tema, hermanas, que el Señor puso en mi corazón. Yo ruego al Señor que sea de bendición también para ustedes, hermanas, y que sigamos adelante, sigamos refugiándonos en Él en estos tiempos, porque los tiempos son complicados, pero sabemos que tomados de la mano del Señor seremos hijas e hijos de victoria.
Amén. Quiero despedirme sin antes decirle que las extraño mucho, que espero pronto que podamos regresar a nuestra iglesia aquí para alabar al Señor y para gozarnos, ¿verdad? Y esperar el tiempo cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Quiero despedirme orando. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta tarde por este tiempo, Señor, de enseñanza. Yo te ruego que esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, sea también de bendición para mis hermanas que se conectaron el día de hoy, Señor, que tú también seas su refugio en tiempos difíciles, Padre, que tú las ayudes, mi Dios, en toda situación, porque sabemos que tu palabra se cumple, porque tu palabra es real, papito. Y quiero bendecirlas, que donde ellas estén, Señor, tú proveas toda necesidad que ellas pudieran presentar, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, y anhelamos nuevamente también estar en nuestra iglesia, mi Dios. Señor, guárdanos. Guárdanos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos, mi Dios. Amén y amén. Hermanas, pues Dios me las bendiga y nos estamos viendo pronto. Amén.